existe otro proceso. El otro proceso es, ¿qué pasa si yo quiero obtener energía, más bien fabricar, perdón, glucosa, obtener glucosa? No quiero degradarla, sino quiero obtener glucosa. Entonces existe un compuesto que se llama, un concepto que se llama gluconeogénesis. ¿Qué significa gluconeogénesis? Gluconeogénesis significa sintetizar glucosa, síntesis de glucosa, pero a partir de compuestos que no son carbohidratos, o sea, no son glucídicos. ¿Cómo es eso, doctor? Sintetizar glucosa a partir de compuestos no glucídicos. ¿Cómo es eso? Yo voy a utilizar otras sustancias para poder a partir de ellos obtener o generar glucosa. ¿Cuáles son esas sustancias, chicos? Atentos aquí. Los ácidos grasos, el tejido adiposo, dentro de la estructura del tejido adiposo, vamos a tener almacenado un tipo de grasa que se llama triglicéridos. Estos triglicéridos, chicos, están formados por ácidos grasos y por glicéridos. El glicerol de los triglicéridos, este compuesto, el glicerol, a partir de él, podemos formar glucosa. Primer compuesto a partir del cual yo puedo formar. Por eso, ante situaciones, por ejemplo, en que uno necesita glucosa, que mi cuerpo necesita glucosa, ¿qué hace el organismo? Le dice al tejido adiposo, ese triglicérido que tienes ahí almacenado en tu adipocito, rómpelo. Y ese glicerol que has obtenido de la ruptura del triglicérido lo voy a utilizar para formar glucosa. Segundo, un aspecto que ya hemos visto, un componente que hemos visto, un compuesto, los aminoácidos. Yo les había dicho, ¿se acuerdan ustedes? Que había aminoácidos que al degradarse, su esqueleto carbonado podía ser utilizado para formar glucosa, los famosos aminoácidos glucogénicos. Ahí están estos aminoácidos. Y uno tercero, que lo acabamos de ver ahorita, hace poquito, el lactato. El lactato que se forma a partir del piruvato en la respiración anaeróbica también puede formar glucosa. ¿Dónde se forma o dónde se produce la gluconeogénesis? La gluconeogénesis, chicos, se produce, tal como lo ven en la imagen, en un 90% en el hígado. En un 90% en el hígado. O sea, es el hígado el principal órgano que va a producir gluconeogénesis. Doctor, ¿y el otro porcentaje? Un 10% en el riñón. El riñón también puede hacer gluconeogénesis. Doctor, el músculo, el tejido adiposo, otro órgano puede formar glucosa a partir de estos compuestos. No. Solo el hígado y solo el riñón. ¿Quién más? El hígado. ¿Quién más? El hígado, es el que produce más gluconeogénesis. Solamente esos dos órganos, pero el hígado es el principal. ¿Cuándo se produce generalmente este proceso de gluconeogénesis? Se produce en las situaciones en las cuales yo no consumo la glucosa. Por ejemplo, en una situación de ayuno. En la situación de ayuno, en situaciones de inanición, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que yo voy a crear glucosa a partir de otros compuestos. ¿Y por qué se produce esto? Porque la glucosa es el principal combustible energético del cerebro. Incluso hay algunos tejidos, específicamente el sistema nervioso central, el cerebro es bien selectivo, él solo quiere que le den glucosa principalmente. Entonces, en esos momentos de ayuno que yo no consumo algo, ahí se activa la gluconeogénesis. ¿Para qué? Para poder obtener glucosa a partir de otros compuestos. Generalmente, esto se produce cuando yo voy a tener situaciones de ayuno prolongado. Cuando el ayuno se prolonga, ahí es donde yo voy a hacer gluconeogénesis. El proceso de gluconeogénesis, chicos, es como una glucólisis al revés, más o menos.
Más o menos les digo porque no es exactamente igual, pero es más o menos parecido, ¿no? Miren, la glucólisis era por ir de glucosa hasta piruvato a través de 10 reacciones. La gluconeogénesis, yo voy a tener, a partir de estos compuestos, voy a formar glucosa, siguiendo una vía parecida, ¿no? Una vía parecida. Pero ¿dónde van a entrar a tallar estos compuestos? Vean ustedes, los aminoácidos glucogénicos, generalmente, la mayor parte de ellos van a formar oxalacetato. Y el oxalacetato, a partir de oxalacetato, va a poder ingresar a esta vía de la gluconeogénesis formando fosfonolpiruvato. Van a ingresar como fosfonolpiruvato, literalmente los aminoácidos en este tipo. El lactato ingresa convirtiéndose en piruvato directamente en el hígado. Y el glicerol entra aquí un poquito más arriba, formando primero glicerol difosfato y luego dihidroxiacetona fosfato que se puede convertir en gliceraldehído trifosfato. Entonces, entran a diferentes niveles. Generalmente el lactato y los aminoácidos glucogénicos entran formando piruvato, a partir de ellos. Entonces, la cadena es al revés, ¿no? Al revés de la glucólisis. Piruvato en fosfonolpiruvato. Luego 2-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 1,3-difosfoglicerato, gliceraldehído trifosfato, glucosa 6-fosfato y glucosa. Pero, si ustedes se dan cuenta aquí, hay algunas enzimas que son enzimas importantes aquí dentro de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis va a compartir enzimas con la glucólisis, pero hay 3 enzimas que van a ser específicas. ¿Cuáles son las enzimas específicas de la gluconeogénesis? Vamos a encontrar primero a esta de acá, vean ustedes. La glucosa 6-fosfatasa. Esa glucosa 6-fosfatasa va a ser específica de la gluconeogénesis. Convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa. Otra enzima que yo voy a encontrar aquí importante dentro de la gluconeogénesis. Vean ustedes aquí, la fructosa 1,6-bifosfatasa. Fructosa 1,6-bifosfatasa también convierte el gliceraldehído trifosfato en fructosa 6-fosfato. Esa es otra enzima específica de la gluconeogénesis. Y una más, aquella que convierte el oxalacetato en fosfenolpiruvato. ¿Cómo se llama esa enzima? La fosfenolpiruvato carboxiquinasa. Esa enzima convierte el oxalacetato en fosfenolpiruvato. Entonces, esas son las enzimas importantísimas dentro de la gluconeogénesis, que si ustedes se dan cuenta, son como las enzimas contrarias, así decirlo, a las enzimas reguladoras de la glucólisis, ¿no? Porque en la glucólisis teníamos la exoquinasa, teníamos la fosfofructoquinasa, ¿no? Teníamos la piruvato carboxilasa, entonces son enzimas diferentes las que van a actuar en esta gluconeogénesis. Este proceso, como es un proceso de formación de glucosa, este proceso va a tener gasto de energía. Aquí más bien yo voy a gastar energía, no se va a liberar energía, sino voy a gastar energía, porque estoy formando moléculas en este caso. Aquí tenemos dentro de la regulación de la gluconeogénesis a las enzimas que yo les había mencionado, la glucosa 6-fosfatasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa, la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, y también en cierta manera está la piruvato carboxilasa. La piruvato carboxilasa
ya la habíamos visto un poco en la parte del ciclo de Krebs, la piruvato carboxilasa es la enzima que permite convertir el piruvato en oxalacetato. El piruvato en oxalacetato es la piruvato carboxilasa. Entonces, esta enzima también tiene una regulación. ¿Por qué tiene una regulación? Porque, por ejemplo, en el caso del lactato, el lactato se transforma en piruvato en el hígado, pero el piruvato no va de frente a fosfonol piruvato, sino con la piruvato carboxilasa va a oxalacetato y luego se convierte en fosfonol piruvato gracias a la fosfonol piruvato carboxilasa. Entonces, esta piruvato carboxilasa también tiene una regulación dentro de la gluconeogénesis, ¿no? ¿Cuál es la regulación? En este caso, para la piruvato carboxilasa vamos a tener una regulación alostérica que básicamente va a ser principalmente una regulación alostérica positiva. La regulación alostérica positiva va a estar dada por ¿quién? Va a estar dada por la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A lo que le va a decir es, oye, ya hay mucha acetilcoenzima A, ya está ingresando o se está derivando mucha glucosa para poder iniciar el ciclo de Krebs, yo ya no necesito tanta glucosa, mejor más bien activa la piruvato carboxilasa para que se pueda, digamos, ahorrar esos precursores y se pueda volver a formar. Entonces, por eso estoy aquí, la acetilcoenzima A le indica, oye, ¿sabes qué? Ya no me degrades más glucosa, más bien convierte o permite que se forme oxalacetato para que ese oxalacetato vuelva a formarse a partir de él la glucosa y la glucosa. Luego vamos a tener dentro de la regulación a la fosfonol piruvato carboxiquinasa. La fosfonol piruvato carboxiquinasa, y ¿cómo se va a regular esta enzima que convierte el oxalacetato a fosfoenol piruvato? Va a tener igualmente una regulación de tipo alostérica. Y esta regulación de tipo alostérica va a ser igual de manera positiva. ¿Con quién? De manera positiva, ¿con quién? Va a ser de manera positiva con él, de la misma manera con la acetilcoenzima A, que le va a decir, oye, convierte ese oxalacetato que has tenido, que has formado, para poder ingresar a la gluconeogénesis a través de la formación de fosfolipídidos. El exceso de acetilcoenzima activa la piruvato carboxilasa para formar oxalacetato y también activa la fosfonol piruvato carboxiquinasa para formar fosfonol piruvato y pueda producirse la gluconeogénesis. La otra enzima es la fructosa 1,6-bisfosfatasa. Esta enzima tiene una regulación alostérica, pero también tiene una regulación hormonal. En el caso de la regulación alostérica, vamos a tener una regulación negativa y vamos a tener una regulación positiva. El caso de la regulación negativa, ¿quiénes van a inhibir a esta enzima? Inhiben a esta enzima, vamos a tener una regulación negativa, ¿quiénes? El ADP, por ejemplo. El ADP. Vamos a tener aquí, por ejemplo, también a la fructosa 2,6-bifosfato. Y vamos a tener como regulación positiva alostérica ¿a quién? Al citrato. En este caso, ¿qué es lo que sucede? ¿No? De manera positiva el citrato, ¿no? Mucho citrato en el ciclo de Krebs. Entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Mejor utiliza y empieza a formar la glucosa, forma glucosa. El ADP, falta de energía, la fructosa 2,6-bisfosfato, negativo, inhibe a esta enzima, ya no forma más glucosa. Necesitamos que se utilice la glucosa para poder obtener energía. Y también vamos a tener una estimulación a nivel hormonal. Entonces, en el caso a nivel hormonal, ¿quién estimula a esta enzima? Estimula el glucagón.
El glucagón lo que hace en este caso va a ser estimular a esta enzima, perdón, fructosa 1,6-bismutal. ¿Y quién lo inhibe? Lo inhibe la insulina. Inhibe. Entonces, aquí en este proceso de la gluconeogénesis se da lo contrario a la glucólisis, ¿no? Porque bueno, si ustedes que la glucólisis, más bien a la que estimulaba era la insulina. En este caso, la insulina la inhibe. Y el glucagón en la glucólisis lo inhibía. En este caso, lo estimula. Lo que sí es que muchas veces, ¿quién es la hormona que estimula la gluconeogénesis? La hormona que estimula la gluconeogénesis es el glucagón, es el principal regulador de la gluconeogénesis. ¿Cómo lo hace? A través de la regulación de esta enzima, la fructosa 1,6-bisfosfatasa. Y en el caso de la glucosa 6-fosfatasa, la glucosa 6-fosfatasa tiene como característica que tiene un Km muy alto. ¿Qué significa un Km muy alto? Eso quiere decir que tiene baja afinidad con su sustrato. Tiene baja afinidad. ¿Por quién? ¿Quién es el sustrato? La glucosa 6-fosfato. Como tiene una baja afinidad, entonces esta enzima no se regula tanto por una vía alostérica, sino se va a regular por la concentración del sustrato. Eso quiere decir por la concentración de la glucosa 6-fosfato. Entonces, cuando haya mucha glucosa 6-fosfato, ahí recién se va a activar esto. Pero no es como le digo, como un modulador alostérico, sino que lo hace por concentración. Tiene que haber mucha glucosa 6-fosfato para que se active esa enzima, porque tiene un Km muy alto, ¿no? Entonces, ahí como que varía un poquito la regulación, porque no es por una regulación alostérica.